Bien, buenos días a todos. Gracias por venir a este debate que organiza Voz Populi a 48 horas de la cita crucial del 1 de octubre en Cataluña. Para unos es un referéndum, para el gobierno y para muchos ciudadanos del resto de España es, no sé si un picnic, como dijo el secretario de Estado de Seguridad ayer, pero bueno, algo diferente a un referéndum que la justicia declaró ilegal. En cualquier caso, en esta casa hemos querido organizar un debate con las grandes fuerzas políticas de este país. Hemos invitado también al PDeCAT, bueno, no han podido, no han querido, en fin, no están presentes en torno a esta mesa, pero bueno, yo creo y creemos en Voz Populi que era necesario organizar una sesión, pues eso, a 48 horas, ver cómo está la situación y bueno, pues que los oyentes, que nuestra audiencia sepa exactamente en concreto los partidos cómo ven el futuro, cómo ven la propia jornada del 1 de octubre, etcétera. Para ello hemos invitado a personalidades como Francisco Martínez, que es portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, encantado de tenerle aquí. Muchas gracias, buenos días. A Andrés Perelló, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Buenos días. A Óscar Guardingo, de En Comú Podem, coordinador de los senadores. Hola, buenos días. Y a Melissa Rodríguez, que es portavoz adjunta de Ciudadanos. Voy a dar a cada uno 3 minutos iniciales para que expongan cada uno brevemente, lo más brevemente posible, la posición de su partido al respecto del 1 de octubre, pero sobre todo a partir del 1 de octubre, cómo ven la salida a este tremendo problema que vive España. Empezamos por Francisco Martínez. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que la situación efectivamente es un tremendo problema, es extremadamente grave y es consecuencia de la pérdida del respeto a la ley, ¿no? En el momento en el que se pierde el respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la ley, a las sentencias de los jueces, empezando por el Tribunal Constitucional, pues yo creo que esa situación degenera hasta lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que obviamente ha sucedido es que el Estado ha reaccionado frente al incumplimiento de la ley, ha reaccionado por los mecanismos y procedimientos que tiene el Estado para defender la legalidad. Esa es la situación en la que nos encontramos y lamentablemente pues, esa situación pues, no ha ido mejorando en los últimos días. Evidentemente lo que se plantea como un referéndum el domingo pues, es obvio que está fuera de la ley y en consecuencia pues, le corresponde al Estado defender, porque es la forma de defender los derechos de todos, esa legalidad. Lo que pasará al día siguiente, pues yo creo que dependerá en buena medida de que quienes han confundido sus propios planteamientos políticos, legítimos sin duda, pero en todo caso, como todos, necesitados de plantearse por los cauces procedimentales y legales adecuados, pues los han confundido con las instituciones, han mezclado sus planteamientos y sus aspiraciones con sus posiciones de poder en determinadas instituciones y han llevado a una situación francamente muy peligrosa y muy controvertida y tremendamente delicada desde todo punto de vista, pues tendrán que reconducir su posición a la legalidad y a partir de ahí, pues creo que nuestro ordenamiento es lo suficientemente amplio, flexible, que nuestra Constitución, todas las ideas se pueden defender, pero se pueden defender no a través de imposiciones, sino por los medios adecuados para ello. Y en esa vuelta a la legalidad y a los procedimientos de debate, esa recuperación de la democracia también en sus aspectos formales, es decir, donde se tienen que dar los debates y cómo se tienen que dar y por los procedimientos adecuados, pues eso será lo que hará posible la recuperación de la serenidad y la estabilidad institucional que se ha perdido. Andrés. Bueno, yo creo que sin exagerar la situación, pero estamos ante una crisis de Estado que no habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Y que no nace de la noche a la mañana. Yo era diputado hace 12 años en las Cortes Valencianas y recuerdo debates donde teníamos el problema de la financiación encima de la mesa y sin querer comparar lo uno con lo otro, porque lo digo porque Cataluña en este momento es el símbolo de una crisis de Estado y es el síntoma de un agotamiento del modelo autonómico de este país. Con eso no estoy diciendo si el modelo ha sido bueno o ha sido malo, porque siempre que te planteas una evaluación de algo, te preguntan, ¿y estás criticando? No, no estoy criticando nada, ni la Constitución, nada. Digo simplemente que esto es la evidencia de que hay un agotamiento del modelo, que puede haber funcionado bien, pero que la sociedad evoluciona, los tiempos cambian y que necesita una evaluación y un cambio. Eso nosotros empezamos a verlo hace ya más de una década, cuando hicimos la declaración de Granada, lo digo como partido, en el que estamos diciendo hay síntomas de que tenemos que adelantarnos en las soluciones. Hace 4 años planteamos, después de lo que pasó con el tema del recurso del Estatut, que provocó
la ira de los representantes del pueblo catalán, planteamos crear una comisión de diálogo que evaluara esta situación. Hasta hace bien poco la seguíamos planteando, fue muy denostada, siempre se nos decía la gente no se sentará, bueno, la gente se va a sentar por lo menos. Esta crisis de Estado solo se puede resolver desde mi punto de vista con el diálogo, con la evaluación, con un buen diagnóstico de en qué situación está el modelo autonómico, de cuáles son los elementos más allá de los identitarios que pueden haber en común tanto en Cataluña como en Andalucía como en la Comunidad Valenciana en lo que se refiere al modelo autonómico y al modelo de financiación, y a partir de ahí, escuchando lo que cada uno propone y cuál es su queja, ver qué soluciones políticas hay. Porque lo que yo sí que no creo es que esto se le pueda encargar al fiscal general o al Tribunal Constitucional. O sea, una crisis de Estado no la resuelven los tribunales, la resuelven los políticos. Y yo creo que la política que alguien definió hace ya mucho como el arte de lo posible, en este momento hay que resituarla en ese terreno, porque parece el arte de lo imposible. O sea, lejos de ir al Parlamento, a lo que su nombre indica, que es a parlamentar, se huye del Parlamento para que en vez de colisionar los intereses sociales y económicos en el Parlamento, que es su lugar, colisionen en la calle. Lejos de plantear soluciones posibles políticas, no judiciales, ni siquiera económicas, sino políticas que deriven en otras, pues nos dedicamos a plantear eso fuera y a no hacer posible lo que parece imposible, que es la función de un político, llevar a posible eso, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un fallo grande. De un lado, una cierta posición, que luego explicaré ese lugar, adolescente del planteamiento que se hace, y luego iré por el adolescente, y una posición de rendición y humillación por parte del Estado que viene a generar más confrontación. Este no es un problema pequeño, es un problema que ya se verá el domingo como se manifiesta con raíz popular. Luego hablaremos de esa reforma constitucional que propone el PSOE, de la Comisión de Estudio, que ahora mismo está en el Congreso, pero como el tiempo apremia, vamos a dar la palabra a Óscar. Muchas gracias por este debate y muchas gracias por la invitación. Cuando yo venía hacia aquí, estaba leyendo una encuesta que ha publicado un digital de la competencia, en el que señalaba que un 63% de los catalanes iban o tenían la intención de ir a votar, y el dato más llamativo era que esto era un 11% más que lo que marcaba la misma encuesta 15 días antes, solo en 2 semanas. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué 600.000 catalanes han añadido a la voluntad de ir a votar? Yo creo que no es porque el gobierno de la Generalitat lo haya hecho bien. Yo creo que un referéndum unilateral o la sesión del Parlamento que vimos el 6 y el 7 de septiembre no ha gustado en Cataluña, son cosas que no se han hecho bien. Pero como la respuesta del gobierno del Partido Popular no ha sido política, es una respuesta que ni siquiera tiene apariencia democrática, la respuesta de enviar a la policía ha soliviantado mucho más los ánimos de Cataluña y de los catalanes, y esto viene desde más lejos. Esto viene desde la reforma del Estatut, del gobierno de Pasqual Maragall, en que se intentó hacer una reforma del Estatut que reconociera pues algo que en Cataluña parece de sentido común, que es que Cataluña es una nación y se quiso hacer por la vía constitucional, y lo aprobó el Parlamento de Cataluña, lo aprobaron las Cortes Generales y se refrendó por el pueblo de Cataluña, mientras que la respuesta del Partido Popular fue recoger firmas para pedir un referéndum ilegal porque el pacto constitucional decía que ni Cataluña podía imponer al Estado un estatut, pero tampoco el Estado le podía imponer a Cataluña un autogobierno que no era el deseado. Entonces, en este choque, y lo que Pérez Royo llama ruptura del pacto territorial del 78, es lo que ha llevado, bueno, pues a este desborde. La solución, ¿cuál puede ser? Pues nosotros queremos, en primer lugar, seguramente un referéndum, pero no un referéndum unilateral, sino un referéndum acordado. Porque solo con un referéndum acordado la mayoría o todo el pueblo de Cataluña se puede sentir apelado a votar. Porque a mí un referéndum en el que votantes de Ciudadanos o del Partido Popular o del Partido Socialista o votantes nuestros pues pueden pensar que no es su referéndum, que no tienen que ir a votar, a mí ese referéndum no me interesa, a mí ese referéndum creo que no va a expresar la voluntad del pueblo de Cataluña. Tiene que ser legal, tiene que ser acordado. Y en segundo lugar, pues seguramente, como has dicho tú, haga falta un nuevo pacto constitucional entre todos los españoles. Luego entramos a eso. Melissa. No, España está pasando en este momento uno de los momentos más graves o más complejos que ha pasado en la democracia reciente.
Por supuesto que la solución que tenemos hoy es debido al pasteleo que se ha tenido desde los sucesivos o los distintos gobiernos con los partidos nacionalistas catalanes, porque se necesitaba un voto, porque se necesitaba X, y al final, en lugar de construir y mirar hacia el futuro, lo que se ha hecho es un intercambio y un pasteleo que nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. Los compañeros hablan de diálogo, el diálogo sí, pero con los que quieren dialogar y con los que respetan la ley. Lo que está claro es que no podemos hablar de quimeras en este momento ante una situación tan compleja como la que estamos. Lo que hay que hacer, o por lo menos la solución que nosotros vemos a corto plazo, son unas elecciones democráticas con un censo real, en el cual no se estén vulnerando los derechos de los ciudadanos, en el cual no se esté acosando a la gente, porque aquí hablamos de Puigdemont, hablamos mucho de referéndum, pero no hablamos de todos aquellos que no comparten esa deriva independentista, a los cuales se les está señalando, a los cuales se están acosando, a esos niños que se están utilizando en favor de un proceso que no está legitimado, porque también se habla mucho de cuáles son las aplicaciones, qué es lo que se está haciendo, pero la realidad es que se han cargado la autonomía de Cataluña y ha sido el propio Puigdemont y el señor Junqueras que han violado incluso los derechos de todos los catalanes, no solo el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, sino que han defenestrado las propias leyes catalanas. Estamos viendo a una presidenta del Parlamento catalán delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña moviendo o convocando una manifestación en contra de los propios tribunales que velan por la ley que regía Cataluña. Digo regía porque ya el estatut ni siquiera está vigente. Diría sigue vigente, ¿no? Bueno, según la ley de transitoriedad, de la propia Generalitat, que han hecho con nocturnidad, con alevosía y sin escuchar a la mayoría de los catalanes, ya no. En Cataluña lo que pasó a principios de septiembre fue un golpe a la democracia más similar a sistemas dictatoriales que a un sistema democrático. Primero, porque no se escuchó a la oposición, una oposición representada por la mayoría de los votos de los catalanes, porque se ha cerrado el Parlamento durante 2 semanas para evitar que haya debate. Pero luego sí que se respeta la democracia a nivel nacional, porque si no estuviésemos respetando la democracia, ni el PDeCAT ni Esquerra podrían estar debatiendo estos días en el Congreso de los Diputados, y sí lo están haciendo. Si uno quiere implantar la democracia, no puede ser utilizando sistemas dictatoriales, tiene que ser hablando de democracia, y no, por supuesto, consensos que nadie sabe dónde están, que violan los derechos y la vulnerabilidad de la privacidad de todos los catalanes. Muchas gracias, Melissa. Bueno, ahora ya vamos a abrir el debate, vamos a enfocar el debate, luego más adelante hablaremos de reforma constitucional, de la comisión que propone el PSOE, de las propuestas de Podemos y también las de Ciudadanos, pero me interesa, porque creo que es muy relevante y va a ser clave, el 1 de octubre. De lo que pase el 1 de octubre, si hay incidentes o si no hay incidentes, y en este caso la actuación de las fuerzas de seguridad va a ser crucial. ¿Qué harán los Mossos o dejarán de hacer? ¿Qué hará la Policía y la Guardia Civil o dejarán de hacer? ¿Cómo se comportará la jueza? Entonces, me gustaría ya abrir el debate, y en esto no quiero hacer un turno rígido, sino que empezamos a hablar como veáis. ¿Qué va a pasar en términos de seguridad? Es decir, ¿qué tiene que hacer la policía? ¿Tiene que ser proporcional, como hemos venido escuchando estas semanas? Porque, bueno, de lo que ocurra y de las fotos que se puedan dar el 1 de octubre o no se puedan dar en los canales internacionales, pues va a depender mucho el ánimo con el que los actores políticos se van a sentar a dialogar el día 2, el 3 y el 4, que no olvidemos que la vida sigue a partir del 1. Me gustaría empezar, sí, por Francisco Martínez, en calidad no de representante del PP, sino de exsecretario de Estado de Seguridad, que sabe mucho de estas cosas, y, bueno, me gustaría saber su opinión casi técnica, digamos así. Bueno, yo en esa línea, hombre, querría matizar, en fin, y en cierta medida, pues no estoy de acuerdo con casi nada de lo que ha dicho Óscar en ese sentido sobre esa idea de que el gobierno ha mandado a la policía. No, es que eso no funciona así. En un Estado de Derecho, afortunadamente, quien ordena las actuaciones policiales que sean pues limitativas de derechos, ingerentes o como lo queramos decir, es decir, que constituyan una acción policial de protección de derechos fundamentales, es siempre el Poder Judicial, es decir, son los jueces, son los fiscales, y son ellos quienes han ordenado las actuaciones policiales. Lo que hace el gobierno es poner a disposición los recursos de esos jueces que tienen que proteger el Estado de Derecho. En consecuencia, yo creo que esa ya es una premisa que no es correcta en absoluto. Es decir, el gobierno no manda policía, el gobierno pone policía, Guardia Civil y los medios que haga falta a disposición de los jueces que tienen que asegurar el cumplimiento de la ley. A partir de ahí, hombre, yo creo que todos los cuerpos policiales en España, por supuesto, la Policía Nacional, la Guardia Civil, indudablemente, y también indudablemente los Mossos d'Esquadra, son tremendamente profesionales. Y han asumido en su condición de funcionarios policiales la defensa de la legalidad, pero no de la legalidad pretendida, soñada o quimérica,
que a título individual pueden creer o pensar o defender lo que quieran, sino de la legalidad vigente. Y como la legalidad vigente es la que se está vulnerando, es decir, es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía. Por supuesto que está vigente el Estatuto de Autonomía. Indudablemente lo que no está vigente es la ley de transitoriedad. Por supuesto que hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que han ido marcando qué es lo que a día de hoy es derecho y qué no lo es. Y por tanto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sean las del Estado, Policía y Guardia Civil, sean las autonómicas o incluso las policías locales, les corresponderá defender esa legalidad vigente y hacerlo, obviamente, con proporcionalidad, con sentido de la oportunidad, protegiendo bienes, derechos de todas las personas que se puedan ver involucradas en situaciones pues de cierto riesgo para la seguridad física, para la seguridad de personas y bienes. Y desde luego no tengo ninguna duda de que lo saben hacer, porque lo han hecho en muchas ocasiones, tratando de hacer posible que los derechos de unos y otros se concilien, pero por supuesto también defendiendo la legalidad, por orden de jueces, fiscales, en definitiva, de quienes hacen preservar la ley. Yo solamente, por matizar esa afirmación de que el gobierno manda a la policía, si hiciésemos una ficción, si el gobierno decidiese, que no es el caso obviamente, que tolera, que hace la vista gorda, que mira para otro lado a lo que supuestamente pretenden que pase el 1 de octubre, el resto del Estado de Derecho, porque el gobierno no es todo el Estado de Derecho, es decir, el Tribunal Constitucional, los jueces, los fiscales, tendrían que reaccionar y reaccionarían como lo están haciendo. Es decir, no están reaccionando a dictado del gobierno. El gobierno es una pieza más importantísima, sin duda, pero la reacción es del Estado de Derecho, que afortunadamente en España funciona. En otras etapas, desgraciadamente, no era así. Óscar, por alusiones. Sí, yo creo que lo que hemos visto estos últimos días es una Fiscalía General del Estado, un fiscal general del Estado Maza, reprobado por el Congreso de los Diputados, asumiendo unas competencias que no son suyas. Incluso creo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha tenido que enmendar ciertas órdenes que está dando a la policía. Yo creo que una cosa es lo que deciden los jueces y otra cosa es la actuación del fiscal general del Estado ordenando precintar colegios o centros de salud que ha tenido que corregir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En cualquier caso, una respuesta no política es suspender la autonomía de Cataluña porque no hay gobierno sin finanzas y no hay autogobierno sin autonomía financiera, solo uno puede disponer del dinero con una orden ministerial del señor Montoro y de Hacienda. Yo creo que en el pacto constitucional hay mecanismos que no nos gustan, como el artículo 155, pero luego hablaremos de que ya hablaremos, pero que es con un trámite parlamentario. No puede ser con una orden ministerial en el BOE. Y esto es una respuesta con apariencia no democrática. Por eso me refiero a que no hay una respuesta política, o desde Cataluña no se ve. Uno puede estar muy convencido de que está dando una respuesta democrática, pero si 2 millones hace 15 días y 2.600.000 hoy, según estudios de opinión, no lo ven así, o sea, algo está pasando. Algo está pasando. Es una cuestión solo de número. No es una cuestión de número, es una cuestión también de democracia, porque en democracia hay demos, no solo hay ley, y el demos es importante. El demos es número. Por otro lado, yo creo que el domingo vamos a ver una movilización masiva. Yo no creo que sea un referéndum, creo que el resultado no se puede tomar como algo vinculante. Porque simplemente, primero, no hay condiciones normales para votar y segundo, hay muchos ciudadanos de partidos, votantes de su partido o del partido o también de Ciudadanos que no van a ir a votar porque consideran que eso no es un referéndum. Pero, Óscar, un segundo, ¿no y es también de preocupante la posible ocupación de colegios por parte de padres con alumnos y la situación de violencia, esperemos que no sea así, que se pueda dar este fin de semana? Sí, y también son preocupantes las escenas de la A2, circulando decenas de furgonetas de policía al grito de a por ellos, oe, oe, oe. O sea, yo creo que son dos situaciones preocupantes. A mí me preocupa más lo del a por ellos que no una ocupación y una desobediencia pacífica que yo no comparto y que no voy a hacer, pero que no deja de ser una desobediencia pacífica frente a un a por ellos, que es un grito de hincha de fútbol que en un contexto político pues parece un grito de guerra. Lo de desobediencia pacífica creo que es una quimera también, porque hay que ver los coches de la Guardia Civil cómo quedaron la semana pasada. Yo entiendo que es difícil estar en una posición de ni frío ni calor, contigo ni sin ti. La portavoz de tu partido dice que va a votar que sí a la independencia y al final yo entiendo que tu posición es complicada de defender porque
parece que apoyan todo lo que rompe nuestro país, pero luego algunos sí, pero no del todo, y algunos portavoces quieren ser independientes y otros no. Yo entiendo lo complejo de la posición, pero este fin de semana y el domingo, hoy nos despertamos con titulares en distintos medios de comunicación que decían que grupos de antisistemas europeos vienen a Cataluña llamados por la ANC, por los cachorros de la CUP, que también va a venir Bildu, ese paradigma, y el señor Otegi, ese paradigma de la democracia, a apoyar el referéndum ilegal de Cataluña. Aquí hay una cosa clara, el referéndum es una coartada. El PDeCAT y Catalunya Sí que es Pot no llevaban referéndum en su programa, llevaban la declaración unilateral de independencia porque entendían que el 9N era vinculante. Eso sí, y era así. No es el caso de Catalunya Sí que es Pot. No, perdón, hablas de la sí, CUP, sí. No, de Junts pel Sí, perdona. Tienes razón. De Junts pel Sí. Ellos nunca llevaban el referéndum en su programa. Hablaban de que el 9N ya era para ellos era suficientemente legítimo, o incluso utilizaban a modo plebiscitario las últimas elecciones. Como los resultados no fueron los que entendían, entonces ahora tienen la coartada del referéndum, pero en realidad ellos nunca han querido referéndum. Es como el camino para hacer ruido, para que la prensa internacional diga, mira, se está velando, o sea, no se están cumpliendo los derechos, y no es cierto. Para hacer una declaración unilateral, que es lo que sí que se llevaba en programa y es lo que sí que se persigue. Si habrá violencia o no, pues dependerá de la ANC y dependerá de todos los antisistemas que van a venir porque los han llamado. O por supuesto, de los adalides de la democracia como Bildu, como Otegi o como el señor Maduro, porque el apoyo internacional que ha tenido este procés, el monotema, porque lo que sí que ha servido, y en eso hay que darles la realidad, para hablar, han hablado del procés para no hablar de corrupción. Tú estás citando a Nicolás Maduro, estás citando a Otegi, porque son los que lo han apoyado públicamente. Podríamos citar también a Pau Gasol, podríamos citar también a Jordi la última Évole, podríamos citar también a Iñaki Gabilondo, podríamos citar la conferencia episcopal. Personas, o sea, sociedad civil. Vaya, que ustedes hablen de la Iglesia, tiene mucha. Porque no podemos hablar de la Iglesia, es tuya la Iglesia. No, digo yo creo que la Iglesia católica, no, la mía no es, pues será de los católicos y de los creyentes, no es de un partido político. No. Y puedo citarla yo como la puede citar cualquiera de estas. No, lo curioso es que tu partido siempre. Más a Nicolás Maduro, y a mí me gusta citar a Pau Gasol. Bueno, es que no he sido yo quien le ha puesto. Pau Gasol es un antiespañol. Perdona, no ha sido mi partido quien le ha puesto al señor Nicolás Maduro una señora, una estelada en la mano, y lo ha apoyado públicamente. Vamos a salir del bucle. Y tampoco lo hablaba por ti. No sé por qué te sientes tan aludido cuando se habla de Nicolás Maduro. Vaya, qué cosas. Tenemos antes muy callado. No, estoy callado porque asisto con gusto y perplejidad a ver siempre al tipo de debates, porque todo acaba elevando la anécdota a categoría. Sí. Que si sacó uno una bandera, que si el otro me dijo, que si del balcón de enfrente. Si no es un problema que tenemos los partidos monolíticamente, que unos quieren que sí, otros que no. Es que tenemos, y eso hay que reconocerlo, la militancia fragmentada porque están las familias fragmentadas en Cataluña. Porque hay padres del PP que tienen hijos que quieren votar, y hay padres o abuelos de Convergencia, del PDeCAT, que tienen hijos que no quieren votar porque en su ambiente universitario, familiar o relacional, pues se ha impuesto la otra idea. O sea, el problema es mucho más grave. O sea, el problema está permeabilizado. Y no lo vamos a resolver diciendo si Bildu viene, si el otro va, si Nicolás Maduro, que bastante tiene con lo suyo. Claro, yo cada vez que me van a Maduro y conozco Venezuela como la palma de mi mano, me da un escalofrío, porque es una cosa se ha convertido en el espantajo que nos vale para todo, hasta para... el otro día decía mi madre, no sé lo que hacer de comer, y digo, chica, habla con Maduro, porque siempre es socorrido para sacarlo en cualquier momento, ¿no? Entonces, no es eso. Preguntabas el día 1. El día 1, la proporcionalidad. Y la proporcionalidad la van a tener que aplicar el buen sentido de la propia policía, que yo creo que, vamos a ver, yo vengo de hace unos días de una manifestación donde la gente aplaudía por las calles a los Mossos de Escuadra y les ponía claveles y rosas en las furgonetas. La gente de Cataluña siente esa policía como propia, es la primera que tiene que actuar. Y no tanto en evitar, vamos a ver, todo el mundo sabe ya en todo el mundo, y los propios que lo organizan también, que esto no es un referéndum. Eso no hay que explicarlo más, ya quedó acuñado. Que no tiene ni un solo aval. Yo cuando decía antes que hay una parte no toda adolescencia, es que uno, por ejemplo, cuando en mi época se estilaba irse de casa e independizarse a los 21 o a los 20, como me independicé yo, uno si se quería ir de casa enfadado, por lo menos preguntaba a los amigos, se buscaba unos cuantos, pero tenía que dormir en algún sitio esas noches, ¿no? Porque claro, irte el lunes de casa para volver el domingo a que te pongan un tupper, te den 50 euros y te laven la ropa, no es independizarse. Entonces, digo una posición adolescente porque en política hay que mirar mucho un juego de poder. Y en este caso, si te vas a ir, tienes que ver cuál es el juego de poder internacional que te acoge
al menos en los primeros momentos. No está vista. Aparentemente, Andrés, no tiene ninguna... Por eso es adolescente, porque da igual, ni siquiera Maduro es una anécdota, quien sea, no, da igual. Tú no has mirado la respuesta de la Unión Europea, has engañado a la gente diciéndole, tú le vas a decir a un payés catalán de Lérida, oiga, es que las peras hercolinas que usted coge van a quedar fuera de la PAC pasado mañana. Y a lo mejor, aunque tenga la bardina puesta y la estelada, dice, pues no. O vas a decirle al pensionista, como cuando se le pregunta en el PDCAT, ¿de dónde cobran los pensionistas? De momento, desde España hasta que pasemos cuentas. Pero ¿cómo vas a pasar cuentas si el otro no quiere? Pero es que el problema es que nadie le ha explicado a la ciudadanía eso. O sea, bueno, nadie le ha explicado al país pues por eso expliquemos eso en vez de explicar, en vez de acusarnos de partido. Pero ese día prudencia, y es preferible, digo que todo el mundo sabe que no es un referéndum, por tanto será preferible que si hay una masa de gente en la puerta de un colegio, se manifieste, grite, esté lo que quiera, preferible eso a entrar a coger la urna sabiendo que no va a valer para nada y que eso provoca un enfrentamiento y porrazos. Bueno, ahí hay que tener el sentido común. ¿Y cómo reconducimos a esos 2 millones que se calcula, decía Óscar, creo que eran 2 millones de personas que votan por independencia? Porque al final habrá que volver a ofreciendo soluciones, pero soluciones que no sean excluyentes y que no sean ilegales. Es decir, a mí el argumento cuantitativo, en este caso, me parece que todo parte de otra premisa que yo no puedo compartir, y es que hubo un pacto constitucional en el año 78 entre territorios y que, por tanto, los derechos son derechos colectivos de los territorios y que en ese pacto entre territorios hay un territorio por el cual habla, parece ser que solo una parte, en términos, digamos, de representación oficial, que es el que decide que ese pacto hay que cambiarlo. Los derechos en España son de los ciudadanos y la soberanía es de los ciudadanos. Y, por tanto, yo no puedo aceptar, entiendo perfectamente el debate que plantea Andrés, y probablemente sea un debate también necesario, ¿no? El de la oportunidad o conveniencia de seguir siendo o no España. Es un debate interesante, necesario, en el que hay muchísimos argumentos. Pero es que creo que hay un debate previo, y es ¿por qué en esa decisión sobre lo que es España, sobre lo que es Cataluña, una inmensa parte de España queda fuera? Es decir, ¿por qué va a ser un referéndum en el que ni Melisa, que es de Canarias, ni el señor Perelló, que es de la Comunidad Valenciana, ni yo, que soy de Madrid, tenemos nada que decir sobre lo que pasa, es o deja de ser Cataluña y España? Es que nosotros también creo que tendremos mucho que decir, porque en términos sentimentales, y este debate también tiene mucho de sentimental, a mí me importa mucho lo que sea Cataluña y lo que pase. Yo no quiero ser un extranjero en Cataluña, no lo quiero ser, y no estoy dispuesto a serlo, y quiero y necesito un gobierno y un Estado que proteja también mis derechos frente a un proceso en el que me siento absolutamente excluido. Y creo que eso no es ni mucho menos lo que dice la Constitución. Entonces, evidentemente hay procedimientos, sí, pero que sean procedimientos de reforma constitucional en los que participemos todos, si es que todos los ciudadanos hemos decidido que ya no queremos que España sea lo que era y que ya no queremos que Cataluña sea lo que era. Pero esa idea de que hay un pueblo por el cual habla una parte de sus representantes políticos, evidentemente no todos, y que le impone al resto de España lo que tiene que ser o dejar de ser, pues yo creo que parte ya de una idea un poco envenenada. A ver, Óscar y Melisa. Sí, yo sí que creo que el pacto constitucional tuvo un elemento territorial importantísimo, ¿no? Incluso la disposición adicional segunda reconoce 3 territorios históricos, Galicia, País Vasco, Cataluña, y los cita. Luego con el tiempo, bueno, se añadió Andalucía, y luego hubo una generalización de la descentralización. Me preocupa mucho que alguien piense que se puede hacer un nuevo pacto constitucional sin contar con todos. Y sin contar con todos quiere decir a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos, claro, y contando con todos. Porque entonces va a salir algo mucho más cojo de lo que salió en el 78, y sobre todo menos útil. Nosotros tuvimos un pacto constitucional que nosotros hemos criticado algunos aspectos, pero yo creo que en general toda la ciudadanía española reconoce que ha servido para 40 años de modernización del país, de extensión de derechos como la educación, la sanidad y las pensiones, pero que ahora cojea sobre todo también en la parte de derechos, porque yo creo que los recortes han afectado a la educación, sanidad, y ya no se percibe de la manera que se percibía el estado del bienestar, pero en lo territorial. Y esta solución también tendrá que contemplarlo. Yo creo que hay una realidad que es España es plurinacional, y eso no está constituido. Y cada vez funciona mejor y no encajan tan bien las piezas. Y la cuestión de la soberanía, estamos en la Unión Europea
Y yo creo que la soberanía, pues ya en el siglo XXI no es lo del siglo XIX. Nosotros tenemos una soberanía compartida con la Unión Europea. No, perdón, la del siglo XIX es la que era peligrosa. La del siglo XX no y es la del siglo XXI tampoco es la del siglo XX. El siglo es la de los XXI con la Unión ciudadanos. Europea funciona un poquito diferente la cuestión de la soberanía. Entonces, el que haya una soberanía compartida, si ya la tenemos compartida con Bruselas, y hay una parte de España que se quiere y se reconoce como nación y se expresa, y el no reconocimiento está causando un gravísimo problema al funcionamiento incluso institucional de todo el Estado, pues habrá que abordarlo, y sin miedos. A mí la soberanía me preocupa más que cuando un presidente del gobierno recibe una carta del Banco Central Europeo diciéndole tiene que cambiar usted la Constitución, no le diga, oiga, la soberanía reside en el pueblo de España y esa carta a mí no me sirve para nada. O el ministro Guindos el otro día, hace un par de meses, diciendo que el núcleo de la reforma laboral no se puede tocar porque los mercados no quieren, los mercados internacionales. Yo creo que a esa gente, a los poderes financieros extranjeros, a quien hay que decirles Luego os voy a plantear que la soberanía reside en el pueblo de España y en el pueblo español. Óscar, os voy a plantear pero no con los catalanes. La soberanía no es un instrumento para machacar a los catalanes. Actualicemos qué es la soberanía en el siglo XXI. Melissa, un segundo. Luego os voy a plantear el tema de Guindos y el supuesto o posible o presunto pacto fiscal como solución a esta historia, dentro de una más amplia reforma constitucional. Melissa, que tenía la palabra pedida. Yo me quedo un poco perpleja porque lo de la soberanía de los catalanes. Los catalanes tienen muchas formas de pensar diferentes, no todos los catalanes piensan igual. O sea, no todos quieren la independencia, no todos votan a Podemos, no todos votan al PSOE, no todos votan al PP, no todos votan a Ciudadanos. Todos piensan de manera diferente. Nadie puede hablar en nombre de los catalanes en general. Cuando hablabas ahora de reforma constitucional y hablabas además de que bueno, que tiene que ser un acuerdo con todas las fuerzas para hacer un nuevo modelo, precisamente es que eso es lo que no está pasando en Cataluña, claro. Es que precisamente en Cataluña no se ha escuchado a nadie que no tenga el monotema independentista en la cabeza. El problema de Cataluña viene desde hace mucho tiempo. Yo he vivido un cuarto de mi vida en Cataluña, un cuarto de mi vida. Yo en la universidad no se podía hablar de política, porque no se podía hablar de política. Y eso es una realidad que pasa desde hace tiempo. En Cataluña, los libros de historia desde hace muchos años son diferentes a los del resto de España. Ha sido un proceso lento por dejadez de los sucesivos gobiernos que ni siquiera ha estado pendiente de si realmente la educación, que es la base de toda sociedad, porque la educación es la base de toda sociedad, se estaba haciendo de manera igualitaria o se estaba utilizando. Hay distintas herramientas para utilizar o para cambiar el sentir de la población. En este momento hay un sector que ha llevado a la radicalización de una sociedad y una fractura social que existe. Lo que más preocupa el día 2 no es realmente si hay referéndum, si no hay referéndum, o si hay declaración unilateral o no. Vamos a ponernos en el caso de que no hay declaración unilateral, no hay referéndum. Lo más difícil el día 2 va a ser volver a coser esa fractura social que se ha creado por culpa de la irresponsabilidad política, por culpa de políticos que creen que tienen la verdad absoluta y también por culpa de buscarse aliados peligrosos, también de los pasteleos del Estado. Pero es una realidad. Hay que negociar y hay que dialogar después del 1 de octubre, sí, pero con un gobierno catalán que quiera negociar, es decir, con unas nuevas elecciones, con un nuevo modelo democrático, con un censo real, que todos los catalanes salgan, que votan con derechos y garantías, y con el resultado de esas elecciones sentarnos y negociar, claro que sí, pero no con aquellos que se levantan un día diciendo yo soy la ley, yo soy la decisión, yo soy el pueblo catalán y voy a hacer lo que quiera y voy a dilapidar todas las estructuras democráticas de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Yo coincido contigo, en parte, que las últimas elecciones autonómicas primero se realizaron con un censo real. En Cataluña hemos votado muchísimas veces con un censo real, muchísimas no, todas. Claro, nadie ha dicho que no. Y que uno de los defectos que tiene este movimiento independentista es que plantearon que eran unas plebiscitarias y sacaron un 47%. No es suficiente ni siquiera para reformar el Estatuto de Autonomía porque hace falta más. Lo decidió alguien, no toda la ciudadanía, lo decidió un partido. Bueno, lo decidió un partido y a nosotros se nos insultó y fue una campaña electoral, creo que complicada para nosotros y complicada para los que tenemos matices. Para todos los que no éramos independentistas. Una pregunta para todos los que no éramos independentistas. ¿Se entiende la postura de Ada Colau en el resto de España e incluso en Cataluña? Yo creo que se entiende porque cada vez hay más voces por el diálogo. Citaba antes pues, a gente del mundo del deporte, de la cultura, del periodismo, a la Iglesia Católica que parece que ha molestado. Yo creo que si vamos a un repliegue nacionalista, del a por ellos,
A mí me gustaba Madrid, cuando vengo aquí a Madrid, porque no hay banderas en los balcones, y eso me gusta. Me gusta que ahora los haya quizás en el Mundial y en la Eurocopa, pero no me gusta que haya banderas cotidianamente. Y estoy empezando a ver pues, banderas con una reivindicación política. Yo creo que si vamos a un repliegue nacionalista del sí o el no y del blanco y negro, pues los que tenemos matices seguramente lo pasemos peor que los que tienen una posición clara. De que es que los libros de historia en Cataluña son diferentes. Pues claro que son diferentes porque la educación es una competencia autonómica y hay los libros que hace la Consellería de Enseñamiento. Y cuando otro partido gane las elecciones, pues a lo mejor estaría bien no politizar la educación, estaría bien no politizar la educación, pues se puede revisar, pero yo llevo 5 días fuera de Cataluña, vine el lunes, vuelvo hoy, y yo no veo esa tensión, no veo esa persecución, de verdad, ni la mayoría de catalanes lo sentimos, y te lo dice un catalán que no es independentista. Y no tengo un problema de libertad de expresión en Cataluña, de verdad, que no hace falta hacer una propaganda y falsear. Yo creo que hay un problema político, yo creo que es un error de Puigdemont, de Junqueras, ir a un referéndum no acordado y tensionar tanto las cosas, pero también considero que es un error no afrontarlo políticamente y llevar al fiscal general del Estado y miles de policías, porque no es la respuesta que Cataluña necesita. Yo creo que el que haya banderas, en definitiva, lo que representa son sentimientos políticos muy plurales de muchas personas. Por tanto, yo no consigo entender por qué unas banderas a ti te parecen mal y probablemente otras te parecen bien. Es decir, bueno, si no te gustan, en fin, es una opinión respetable, pero desde luego para mí absolutamente incomprensible. Yo creo que lo que le sucede a tu formación política, y te lo digo con todo el respeto, es que os habéis movido y os seguís moviendo de una manera muy confusa entre la indeterminación y la autodeterminación, y donde no estáis nunca es en la Constitución. Yo creo que vuestros votantes, y ciertamente yo no lo soy, deben estar confundidos, porque la posición, por ejemplo, de Ada Colau es absolutamente confusa. Y además, viniendo de una formación, y creo que es tu caso de militancia clarísima en la izquierda política, no entiendo esa defensa entusiasta de los derechos de los pueblos y de los derechos de las colectividades y de los territorios, porque creo que desde el punto de vista de la solidaridad, de la igualdad real y de la conquista de libertades, que por supuesto no voy a negar yo que la izquierda ha tenido mucho que ver en eso, y por supuesto no soy de izquierdas, pero creo que los derechos de los pueblos son bastante incompatibles con todo eso. Los derechos creo que son de los individuos, y que los individuos son los que tienen el derecho a expresarse y a elegir a sus representantes. Y en ese sentido, pues me llama mucho la atención que vosotros estéis defendiendo como esa especie de sujeto político colectivo Cataluña, en nombre del cual habla, no se sabe muy bien quién, si la Generalitat, el presidente, o una parte de las fuerzas políticas, y las demás parece que no existen, y que es el que decide lo que es y lo que no es, lo que será Cataluña, lo que tiene aspiraciones. No, hombre, esto no funciona así. Es que los individuos, las personas, son las que tienen derechos también de expresión y de participación política. Y yo, en esa especie como de culto a los derechos de los pueblos, creo que perdemos todos mucho. Y además me parece que detrás hay un planteamiento que probablemente es profundamente insolidario. Y en esa insolidaridad yo no entiendo dónde se sitúa tu formación política. Y de hecho no entiendo dónde se sitúa una buena parte fuera de la Constitución y fuera de la igualdad. Oscar, un turno de alusiones para ti y ya luego entramos en fuera de la Constitución y fuera de la igualdad real se situó la amnistía fiscal de Montoro cuando el Tribunal Constitucional dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, hablar de Constitución y hablar de igualdad para una parte del debate político y excluir a la Constitución de otra de las partes es una trampa, como mínimo. Y luego, no se trata de defender el derecho de los pueblos por una cuestión nacionalista, o al menos no desde nuestro punto de vista, pero se trata de reconocer una realidad y un problema, como primera parte para abordar su solución. Bueno, si probablemente en reconocer una realidad y un problema no tengamos discrepancia. Lo que tenemos discrepancia es a partir de ahí en la lectura del problema y de las posibles causas y soluciones del mismo, ¿no? Soluciones. Vamos a hablar de soluciones. Andrés, que está muy callado en este debate. Sí, no, es que habéis propuesto una comisión. Nosotros hemos propuesto una comisión, ¿para qué? Bueno, porque deja de preguntarte. Ya no me digas para qué, que ya sé para qué. ¿Para qué? Para solucionar el problema de Cataluña y sobre todo el problema territorial que vive España. La cuestión es cómo. Bueno, no se para porque se está mezclando todo. Se va a mezclar el pacto fiscal o no pacto fiscal, las reclamaciones de otros territorios. Ayer escuchaba a Mónica Oltra decir, bueno, esto a costa de Valencia no va a salir. Claro, es que aquí el debate es muy amplio. Porque cuando cerremos el capítulo Cataluña se abrirá otro capítulo, esperemos que para bien. Entonces,
¿Cómo va a trabajar esa comisión? ¿Qué se puede llevar a esa comisión? ¿Qué tiempo de trabajo tiene que tener esa comisión? ¿Cómo se hace una reforma constitucional? A ver, cuéntanos. Bueno, cómo se hace una reforma constitucional está en la propia Constitución. Entonces, no se hace para eso. Primero, en la comisión creo que la llaman de evaluación del Estado autonómico porque hay que evaluar. Tú para saber qué medicina tienes que aplicar tienes que tener un diagnóstico. Ahora seguro sabemos que tenemos un problema. Mónica Oltra dice eso porque efectivamente, y he empezado a decirlo al principio, Cataluña es el problema que es, pero también es el síntoma de un agotamiento y de un ya mal funcionamiento del sistema autonómico en distintos aspectos, sobre todo en materia de financiación. Quizá yo, que soy un optimista incurable, tengamos que agradecer a los catalanes, cuando digo esto algunos se ponen mal también, que en ese carrerón que han querido llevar hacia la cúspide de la independencia nos han dejado a la falda de la montaña donde es el federalismo y ya podríamos avanzar. ¿Qué federalismo? ¿El americano, el brasileño? No, mire, el federalismo que decíamos los españoles, porque modelos federales hay tantos como países federales en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va esa comisión? Perdonadme el grafismo, al desnudo. ¿Y por qué digo al desnudo? Porque si se va con tapujos y engañando unos a otros, no resolveremos el problema. Tenemos que decir cuántos somos en este país, qué comunidades tenemos, que por cierto la Constitución no dice cuántas. La gente cuando dice, las que ya están, es que no están. Es que cuando estamos aprobando la Constitución todavía no sabíamos cuántas iban a ser al final y no pone 17 o 15, o sea que incluso eso habría que ponerlo al final. Es decir, mire, el Estado federal, por llamarlo de alguna manera, ¿qué competencias se queda y cuánto valen? ¿Cuánto aportamos todos para eso y cuánto nos toca me refiero, aportar para las competencias que tenemos? Y en aquellos territorios donde hay un desequilibrio, ¿cuánto ponemos en la caja de solidaridad? ¿Por qué al desnudo? Porque sin engañar. Porque no se puede hacer trampas presupuestarias y luego amiguismo, pues pongo primero el AVE aquí porque resulta que el presidente es de allí o lo otro allá porque la ministra es de allá. No, se establece un cuadro de financiación de los servicios que cada uno atiende de acuerdo a las rentas, a lo que aporta al PIB cada uno y diciendo, mire, si a usted se le da lo mismo que produce, el Estado no funciona. Usted produce tanto, aporta tanto y a lo mejor se le da menos. ¿Por qué? Porque hemos de equilibrar aquí, porque somos, más allá de estas definiciones de patria, de bandera, somos una unidad productiva. España es una unidad productiva, mal comunicada con el resto de Europa durante muchos siglos y ahora gracias a las nuevas tecnologías mejor comunicada y por fortuna formando parte de una unidad sin fronteras. Que por eso cuando establecemos más fronteras, yo me lo traigo a los inicios de la Unión Europea o más atrás, o sea, en un momento en el que el mundo necesita globalizar la política, porque los grandes problemas en los movimientos financieros, la especulación, la economía, el cambio climático, son elementos y problemas globales que requieren, a mí eso me ha pillado contrapelo, porque yo estoy pensando que la ONU debería estar empezando a pensar en un parlamento mundial con un gobierno mundial. ¿Por qué? Porque solo globalizando la política atenderemos los problemas globales que tenemos. Y en ese momento surge un problema de volver a las fronteras, que es volver a cuando no nos entendíamos. Por eso digo, para no volver a las fronteras internamente, hemos de probar a ofrecer, por ejemplo, las soluciones que el gobierno de Reino Unido le ofreció a los escoceses en plena campaña, ofrecerlas antes, porque a lo mejor mucha gente se le baja la pasión y dice, bueno, pues si al final el Estado federal me proporciona lo que yo pensaba con la independencia, pues tampoco me vale la aventura. Pero todo eso está por hablar. Y con el bloqueo de no hablar no podemos llegar a ningún sitio. La verdad es que no puedo discrepar mucho con lo que dices. Lo que pasa es que no sé, sinceramente, si tu visión tiene alguna posibilidad real. Y te digo por qué. En la Comisión Constitucional, el debate sobre la eventual reforma de la Constitución se ha planteado, no en términos muy concretos, pero como debate. Y lo que han dicho los representantes del independentismo en esa comisión es que a ellos ese debate les da igual. Es decir, que Esquerra Republicana no quiere saber nada de la reforma constitucional, porque no están en la Constitución y, por tanto, no quieren saber nada ni siquiera de la posible futura Constitución, por supuesto tampoco de la actual. Entonces, eso ya genera una primera dificultad, que es la misma dificultad que hizo que en la conferencia de presidentes el señor Puigdemont no se sintiese aludido con esa conferencia que se estaba desarrollando y con todo lo que de ahí podía salir, sencillamente porque el independentismo y el señor Puigdemont no está dispuesto a sentarse con la presidenta de Andalucía, con el presidente de Castilla y León, y eso es profundamente insolidario. Y lo que tú has descrito, creo que perfectamente, como un mecanismo que es el Estado, lo podemos llamar federal, lo podemos llamar autonómico, regional, pero en el fondo el Estado, como muy bien has dicho, es un gran mecanismo de solidaridad también entre ciudadanos. Claro. Y por tanto, el Estado tiene que ser, en el fondo, responsable de que no haya desigualdades entre unas regiones y otras. Y eso significa asumir que uno es parte de un proyecto común y que uno es parte de un Estado en el que rige, me da lo mismo que sea la Alemania federal, que Estados Unidos, que Brasil, un principio
fundamental, que es la solidaridad. Una pregunta, y eso es lo que le falta a los independentistas, Sí, que son profundamente insolidarios. Pero no dispongamos, porque primero nos iba a sentar en la comisión y ahora el PDK ya ha dicho que se va a sentar. Yo siempre parto una premisa que a veces mis compañeros se ríen cuando la digo, cuando me dicen, vas a un foro hostil a hablar. Yo parto una premisa muy básica. Si me dejan hablar, intentaré convencerles, y si no me dejan, se descalificarán ellos. Hay que hablar para intentar convencer. Un segundo. Voy a hacer el abogado del diablo. Tanto PP como PSOE, ahora PP que está en el gobierno, antes el PSOE que estaba en el gobierno, tienen mucho miedo a que abrir ese melón constitucional conlleve a una reforma, o nos lleve a una reforma que no tenga el apoyo que tuvo la del 78 en términos de partidos políticos en el arco parlamentario y de población a la hora de que se vote. Ese miedo existe ahora. No hay riesgo, en vista que ha habido una fragmentación, ahora hay un cuatripartito, vamos a decir así, que es el que está en el arco parlamentario. ¿Ese miedo está sobre la mesa o no? ¿Se está dispuesto a hablar? Hay miedo sobre la mesa, pero yo creo que no es a eso. Eso es una coartada. En general, los políticos, y ahí hago autocrítica personal, tenemos un terrible miedo a una cosa mucho mayor, que es que se nos ha caído una época a trozos a la que hemos llamado crisis económica, hemos de construir una época nueva para aquí, para Europa, y no sabemos cómo. Y a eso le ponemos coartadas y excusas, que sea la Constitución, que sea aquí, que sea allá. Es mucho más grande lo que hemos de construir que un cambio constitucional. ¿Quién le pone? La derecha intentó hacerlo en Europa y no ha sabido qué hacer con la Unión Europea. La izquierda, socialdemócrata, pero por la mía, muy malita, con una crisis tremenda, no solo la que ha pasado el Partido Socialista aquí, sino la que han pasado los griegos. ¿Por qué? Que se lo digan a Schulz. Bueno, pues por eso a Schulz, que iba a ser la gran promesa. Yo debatí con él hace 5 años y le dije que no sería la gran promesa, porque el problema es otro, no es que tú digas uno nuevo con una gran oratoria, porque las grandes oratorias tienen que ir acompañadas de realizaciones y de cierta coherencia, y lo que la gente pide ahora son realizaciones y coherencia. Y el problema es que tenemos que salir al balcón y decirle, señores de Europa, no sabemos qué hacer con el instrumento porque no sabemos cómo construir la nueva época. Ese es el miedo, que lo disfrazamos de la Constitución, de Cataluña. No, yo creo que no podemos predisponer la opinión pública ni predisponer la opinión de los partidos. Al final se sentarán. Yo pongo a veces un ejemplo que no tiene nada que ver con esto y que tu partido se enfada cuando lo digo, pero lo digo con tu permiso, para que veamos la evolución de un partido. Hace 10 años el PP recurre al matrimonio gay, 6 años después, matrimonio homosexual, 6 años después va a una boda de Maroto donde se fotografían 8, 6 de los cuales tenían la firma puesta en el recurso, y luego acaba Rajoy bailando la conga con el novio del marido, y Cifuentes, Maroto y Andrea Levy en la manifestación del orgullo. Todo eso en 10 años. ¿Quién me dice que en 10 años no comencemos también a los nacionalistas? Si la política es pura evolución, si no, no es política. Vamos a evolucionar. ¿Qué soluciones, por ejemplo, ahora están muy callados Óscar y Melissa, qué soluciones veis para esta reforma constitucional? ¿Qué reformaríais vosotros o vuestras formaciones? Yo creo que tenemos un problema cuando decimos que los independentistas no representan a todos los catalanes y luego parece como que sí que lo representan. Yo creo que el independentismo hace 10 o 15 años era un 20% de la población de Cataluña. Y yo creo que un referéndum acordado y con una España, si se me permite decir, sexy, está bien, que gane ese referéndum y que abra la posibilidad, porque la mayoría de catalanes han dejado de ser o de sentirse españoles ante lo que ellos consideran, o que mucha gente lo ha visto como una agresión, como una ruptura de unos acuerdos que había o de un estatut que realmente son 14 artículos y que cuantitativamente no son los más importantes, pero el hecho cualitativo de la modificación del referéndum que hizo todo el trámite legal se sintió como una agresión. Yo creo que corregir eso, reconocer una plurinacionalidad, incluso la entrada de la Unión Europea en la Constitución, no está recogido la existencia de la Unión Europea. Hoy tenemos una moneda compartida con muchos países que en el 78 no existía, y quizás lo que haya que abordar, y es un debate que a lo mejor lo tenemos que proponer desde España para toda Europa, es la unión fiscal, porque no tiene sentido una moneda sin una unión fiscal que la acompañe. Entonces ocurren cosas pues como la que ocurrió con la crisis del euro, o en el que no hay... Yo no me imagino en Estados Unidos el gobierno federal diciéndole a California que si no hacía tantos recortes lo expulsaban de la zona dólar. Porque hay una solidaridad y porque hay una unión fiscal. Esto no pasó con Grecia, ni pasó con España, ni pasó con Italia. No hubo un sentido de unión fiscal y estamos insertados en la Unión Europea, guste o no, ya para siempre o para bastantes años. Entonces hay que actualizar esa Constitución, hay que recoger una demanda
de Cataluña, pero también hay que modernizarla e introducir la Unión Europea, introducir elementos que son nuevos. Que hay que hacer una reforma constitucional, yo creo que estamos de acuerdo, ahora solo falta llevarlo a la realidad, y la realidad es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ponen muchos palos en las ruedas cuando se habla de reforma constitucional en el Congreso. Eso es una realidad. ¿Vosotros? Sí, ustedes también. No me consta. Sí, en los acuerdos que no se hacen públicamente y que luego nos enteramos los demás a posteriori. Pero sí, es cierto, porque no sé si es por temor o por lo que sea. ¿La comisión del referéndum va a ser la solución al modelo constitucional de España? Pues seguramente no, y mucho me temo que se acabará convirtiendo en una comisión en la que no se hable de todas las autonomías de España, sino que solo se hable de un referéndum concreto. Si alguien realmente cree que a un movimiento independentista que se ha saltado todas las leyes democráticas de todo el pueblo catalán se le va a convencer con una comisión, creo que realmente no digamos entiende. ¿con qué se le va a no convencer? entiende, porque eso conduce a lo otro, sí, que es represión y humillación. Creo que no estamos entendiendo el problema. El PDeCAT ahora se quiere sentar, parte del PDeCAT, porque hay otra... No, es que hay otra parte... Yo no he dicho que no se... Déjeme acabar. Hay otra parte del PDeCAT que no se quiere sentar, que es la que quiere hacer la declaración unilateral de independencia. Esquerra Republicana no se quiere sentar. Uno se puede sentar a dialogar, nos tenemos que sentar a dialogar, pero después de unas elecciones autonómicas y con un nuevo esquema claro en el cual hayan representantes que respeten las leyes, porque ¿cómo se va a sentar a hablar uno de la ley con alguien que se la salta unilateralmente? Porque lo que quieren... ¿Qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a la misma? Porque es que hablas de las elecciones como si hubiera garantía de que las fueran a ganar ciudadanos. Pero es que eso no está escrito en ningún libro sagrado. Bueno, pueden volver a ganar con los mismos o con más votos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No? ¿Seguimos este temor a las elecciones, yo nunca he dicho que vaya a ganar mi partido, pero como lo has dejado caer, quizás es que ustedes están pensando más en un posible pacto con un pasteleo, con Esquerra, con Podemos y ustedes, y volver a una época de un tripartito que otra cosa. Los pactos están incluidos en perdona, la dinámica política. Porque si lo hacen con el PP es un pacto y también con ustedes, y si lo hacen los demás es un pasteleo. Yo que soy muy de pasteles... Me dejan hablar porque a mí no me han dejado. Es que como no me han dejado. Pasteleo es intentar llegar a un acuerdo con alguien que está vejando los derechos de los ciudadanos y saltándose la ley. Eso es un pasteleo. Una negociación seria es con aquellas personas, todos los partidos democráticos que quieran respetar la ley. Por supuesto que hay que sentarse a negociar, por supuesto que hay que revisar la financiación autonómica, pero es que aquí solamente se habla de las peticiones de Cataluña. Si estamos pensando en un proyecto de España, hay que revisar la financiación autonómica de toda España y tiene que estar basada en el principio de solidaridad, no solo pensando en una comunidad autónoma. La ocurrencia del señor de Guindos, que salió ayer, publicada, lo que va a hacer es realmente, primero, que no es sostenible para este país lo que propuso ayer, no sé si de manera seria o de manera simplemente inspiratoria, pero realmente va a provocar una profunda desigualdad y un profundo abandono de gran parte de nuestro país. Me gustaría abrir un turno para preguntaros también por el famoso pacto fiscal. Pero puedo hacer tres matices. A ver, unos matices y luego me respondes esa pregunta. Primero, a Óscar... yo no termino de entender por qué un recurso de inconstitucionalidad frente a una posible inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña y una sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de esos preceptos es una agresión, y el ejemplo que has puesto hace unos minutos de la amnistía fiscal, que no tenía nada que ver con este debate, pero lo has traído a colación, eso no es una agresión, eso es una sentencia de un tribunal. Es que las dos son el mismo tribunal, son igual de sentencias, la una y la otra, y es igual de Estado de Derecho lo uno y lo otro. Por tanto, claro, que una cosa sea una agresión y lo otro es la quinta esencia del Estado de Derecho es bastante contradictorio. Por otra parte, yo por lo de la afirmación y lo que decía el ministro de Guindos, yo creo que hoy ha dejado muy claro lo que él quería decir y lo ha matizado y tal vez no lo hayas oído, pero creo que hoy está claro. Y desde luego el gobierno del Partido Popular no estará nunca en la insolidaridad, que es donde están precisamente los independentistas, en la insolidaridad entre ciudadanos y entre territorios. Y en cuanto a la reforma constitucional, a mí, hombre, lo que me parece es que la reforma constitucional es un debate no hacia el que haya temor, lo que hay es una, creo que, inevitable y necesaria prudencia. Es decir, si se hace una reforma constitucional y se frustra esa reforma, o se aprueba una reforma en la que una parte del espectro político, y por ejemplo podría ser el caso de Podemos, no se siente identificada con esa nueva Constitución, menudo negocio hemos hecho.
Menudo negocio hemos hecho cuando partimos de una Constitución en la que todo el mundo puede tener algún grado de discrepancia, diferencia y algún anhelo de modificación, y eso es muy legítimo, pero más o menos todo el mundo, prácticamente todo el mundo, una inmensa mayoría de las fuerzas políticas se sienten identificados con ese texto constitucional del 78. Que vamos hacia una en la que, por ejemplo, tu partido político no se siente identificado, o el mío, Ciudadanos. Ahí sí que estoy de acuerdo con el compañero del Partido Socialista en que la sociedad ha tenido una evolución. Sí, y la vida política no ha respondido tampoco a la evolución en cuanto a derechos, en cuanto a garantías. Hay que recoger más derechos en la Constitución, Elisa, hay que hablar de financiación autonómica. Yo no digo que ese debate no sea necesario. Hay que hablar de modelo, pero tampoco podemos tener un temor acérrimo, que es lo que está pasando, a debatir sobre una reforma constitucional. Temor ninguno, apriorismo tampoco ninguno. Y yo por eso quería aclarar que no es temor, es un sentido de la prudencia, porque nosotros tenemos una historia en la que nos podemos fijar, la historia de nuestro siglo XIX, que es una sucesión absolutamente caótica de constituciones que se van derogando por golpes de fuerza, por guerras civiles, por guerras civiles, por la fuerza de los hechos, por pronunciamientos militares, donde se dan situaciones tan absolutamente incomprensibles como que bajo una constitución monárquica se proclame una república. Bueno, yo creo que si nosotros hemos conseguido tener un Estado de Derecho sólido en el que se respeten los procedimientos y se respeten las formas y se respeten las leyes, eso es en gran medida la explicación de eso que creo que todos compartimos, que España ha progresado, que España es un país mucho más moderno, que España es un país mucho más igualitario, en el que se respetan las libertades públicas. ¿Podemos mejorar? Indudablemente, solo faltaba, pero no caigamos en la trampa del siglo XIX, y es que yo tengo hoy toda la razón para cargarme un régimen sin seguir. Pero es que nadie ha hablado de derogación, absolutamente. Estoy hablando de los independentistas, evidentemente no lo has hecho tú. Por tanto, respetemos los procedimientos y hagamos todos los debates que sean necesarios, pero seamos conscientes de que cualquier futura constitución o cualquier reforma constitucional tendrá que tener al menos el mismo grado de consenso que tiene la vigente, porque si no, el negocio que hacemos es pésimo. En primer lugar, claro, ¿qué diferencia hay entre la sentencia del Tribunal Constitucional de la amnistía fiscal y la del Estatuto de Cataluña? Yo creo que la diferencia fundamental es que una nos tiene hoy aquí preocupados por lo que está pasando en Cataluña y la otra no. Que una te gusta y otra no. Yo creo que esa es la principal Una ha tenido unos efectos y nos tiene aquí sentados y la otra no. Luego, sobre la cuestión de elecciones en Cataluña... Hemos debatido mucho sobre amnistía fiscal también. Sobre la cuestión de Cataluña, yo creo que todas las combinaciones parlamentarias de después de unas elecciones son legítimas, y eso lo sabéis vosotros muy bien porque en el Congreso de los Diputados habéis estado en todas, como comodín. Entonces no pasa nada porque después de unas elecciones... Ser constructivo es incomprensible para aquellos que tienen una posición ambigua después de unas elecciones autonómicas en Cataluña, pues pueda cambiar la aritmética, porque cambiarán también los diputados, y la verdad, casi lo más deseable sería un gobierno de la Generalitat que abordara esto con un espíritu más constructivo, quizás que respete la ley y los derechos de todos los catalanes, no solo de algunos, pues de todos. Pues seguramente. De todos. Y esa combinación que has citado, pues a mí me gustaría bastante. No hemos ido al fondo, nos hemos quedado con la combinación que yo he nombrado. El fondo y lo que nosotros proponemos es elecciones democráticas, porque con un censo real, con un censo que garantice... No, perdone, lo que pasará ahora o lo que puede pasar... Esto no es un referéndum. Bueno, perdone, pues pregúntele usted al señor Puigdemont qué es lo que está diciendo y qué es lo que estamos denunciando. No sé por qué nos preocupa tanto la denominación de referéndum. Esto está descalificado desde el principio y ellos mismos lo saben. Yo he estado en varios debates que ya casi con algunos miembros del PDeCAT o de Esquerra Republicana, me voy a poner piso en Madrid porque llevo como 8 debates ya con ellos, y ellos mismos en el fondo tienen sus raptos de sensatez y dicen, mire, ya sabemos que no es un referéndum. Lo sabe la comunidad internacional, por tanto, es que a mí desde el punto de vista... Sí, lo saben, y entonces, ¿por qué lo hacen? Lo saben, pero el resultado que se vaya a hacer mañana, el domingo... ¿Va a ser vinculante o no? Va a ser vinculante o no en el sentido de se hará una declaración unilateral de independencia, porque si se hace eso cambia todo. Claro que no, pero vamos a verlo. Eso lo sabemos nosotros. Vamos a ver si asumiendo que no es un referéndum, hacen esa declaración de independencia. Porque ¿dónde conduce esa declaración unilateral de independencia? Es decir, ¿cuál es hoy me subo al balcón, emulo el espíritu de Macià y declaro el Estado catalán. ¿Y esta tarde? ¿Qué pasa en Cataluña? Para empezar, ¿creéis que le podría detener el Estado? Pues, ¿Que debería tendría, yo a mí no me gusta detener a nadie, el Estado tendrá que hablar, porque cuando se habla del 155, y yo no sabía que tenemos tantos doctores en Constitucional en este país, cuando el 155 no dice absolutamente nada. Dice que si pasa A, se tomarán medidas que no cita,
y tú para estar de acuerdo con esa aplicación no tendrás que saber qué medidas se aplican, y que en este momento el gobierno las puede aplicar él solo porque es el gobierno más la mayoría absoluta del Senado, 2 requisitos que tiene. Pero aquí todo el mundo que les aplique el 155, pero ¿cómo se aplica el 155? Es si hay una desobediencia, tal, las medidas que se consideren. Pero no dice suspender la autonomía, meter a la cárcel, no lo pone eso en el artículo. Eso son especulaciones que se hacen muchas veces por boca de quienes se toman la molestia de leer las 10 o 11 líneas que tiene ese artículo. Yo no soy partidario de que se detenga, yo soy partidario de que se vea, es decir, se ha proclamado la independencia el día 2, pero el día 4, que es cuando entre el 2 y el 5 van a cobrar los pensionistas, seguirán cobrando la Seguridad Social Española. El ejército seguirá estando donde estaba. Las infraestructuras compartidas estarán compartidas. Luego, lo que producirá esa creación de independencia, más allá de una sorpresa de muchos editoriales, que en eso a los medios pues les va bien porque les va llenando, va a provocar... Perdóname, si no fuera tan triste, llega a provocar una cierta risa. Porque ¿cuáles son los efectos? Yo como ciudadano catalán, cuando pasen 8 días y siga cobrando de España y siga viendo que no hemos pasado cuentas de la deuda ni de las infraestructuras compartidas, que el ejército sigue allí, lo que tendré será una gran frustración, y entonces me giraré a Puigdemont y diré, oiga, explíqueme, dígame esto en qué consiste. Pero es que ese es y el habrá generado problema. una gran frustración, momento en el cual tenemos que decir, mire, no, esto no es así, esto funciona de esta manera, se habla de esta manera, y usted para cobrar eso y seguir cobrando la PAC tiene que formar parte de la comunidad en la que estamos en este mundo. En Cataluña hay un sentimiento transversal a favor del derecho a decidir, del referéndum acordado, que incluso vemos en las encuestas que casi la mitad de votantes del Partido Popular y Ciudadanos estarían por ello. Yo creo que una declaración de independencia la semana siguiente al referéndum sería el error más catastrófico que podría hacer Puigdemont, primero porque rompería incluso esa mayoría del 80% y comenzaría una división incluso de un espacio que es transversal, que realmente en Cataluña hay votantes del Partido Popular de Cataluña, de Ciutadans, de Comuns, que sienten ese derecho a decidir y querían a votar pues expresiones diferentes, un sí algunos, un no otros. Yo creo que en un referéndum acordado no ganaría una propuesta independentista, pero una declaración de independencia rompería de verdad, creo yo, este sentimiento y este sentido de Cataluña. Ellos lo están debatiendo, yo lo que oigo es que un día dicen que sí, un día dicen que no, pero bueno, yo lo vería casi como una butad sin efectos prácticos, porque más allá de la división. Yo creo que el espacio está en ese referéndum acordado, incluso si yo fuese el gobierno, iría a ganarlo. Porque, pero eso no genera, es decir, no creas un precedente que para el Estado sería un estallido de lo que hemos conocido en los últimos 40 años. ¿La declaración de independencia? Por supuesto. Por supuesto, sí, eso es. Pero además, Paco. pero ¿por qué? Es que volvemos a lo mismo. ¿Quién protege mis derechos en ese referéndum? Es decir, mis derechos a ser también ciudadano en Cataluña. ¿Quién los protege? ¿Quién? Es decir, ¿por qué yo necesariamente por la fuerza de un referéndum acordado, como lo queramos llamar, que se celebra solo en Cataluña, paso a ser un extranjero? Y además con una cosa que es absolutamente delirante, que es que en la ley de transitoriedad resulta que yo voy a ser un extranjero y por tanto yo seré en la playa de Sitges un extranjero como lo soy en una playa de Francia, y sin embargo quienes son ciudadanos de la República Independiente de Cataluña van a seguir siendo nacionales y por tanto van a seguir siendo nacionales españoles en la playa de Estepona. Hombre, yo creo que vuestro problema es que creéis que ganaría el sí, pero no estáis si trabajando para que gane otra idea de España. España. Si es que esto no es un problema de si ganaría o no ganaría, sí, es que eso no puede ser, porque los demás también tenemos derechos que el Estado tiene que tutelar, porque afortunadamente esos derechos están reconocidos en normas y no hay nada peor para la convivencia política que pensar que las normas son de quita y pon, que yo te lo vuelvo a decir con respeto, creo que es lo que le pasa a veces a tu formación política, que considera que las normas que le gustan son vinculantes y aplicables y las otras se pueden legítimamente desobedecer, y eso es terrible, peligrosísimo. Eso estoy totalmente de acuerdo, porque además son declaraciones de uno de tus compañeros en el Congreso de ayer mismo, ¿no? Del miércoles, hay delitos que sí que tienen que ir con prisión, pero si este no me gusta, hombre, aquí las fuerzas del Estado de seguridad que no hagan nada. Pero más allá de eso, en este momento Carles Puigdemont es un conductor kamikaze en sentido contrario en una autopista. Y es lo que está pasando.
todo lo que es el movimiento que gobernaba la Generalitat se ha cupizado y ha dejado en manos de la CUP el futuro de una comunidad autónoma como Cataluña. Malos socios de gobierno han encontrado, sobre todo en un grupo que ni siquiera defiende los derechos de todos los ciudadanos. Porque no los defiende. Esto a mí me preocupa enormemente cuando dicen, no, es que no pasará, es que no pasará, es que no pasará. Estamos en la posición siempre de decir, bueno, están avisando pero no harán nada. Bueno, están avisando, llevan muchos años avisando y tenemos 1 de octubre. Que será, no será referéndum, para nosotros totalmente ilegal, deslegitimado, cada uno tiene su visión, pero no pasará, no pasará y está pasando. No podemos estar a 3 días diciendo, bueno, no sé, quizás no habrá declaración de independencia. En este momento, el señor Carles Puigdemont y el propio PDeCAT tiene divergencias dentro de ellos mismos. Hay una parte del partido que no ve bien lo que está pasando, pero es que el presidente de la Generalitat en este momento aboga y lo ha dicho hasta el día de ayer, hasta la tarde de ayer, por una declaración unilateral de independencia. Y repito, lo del referéndum ha sido una cortina de humo. Es una excusa de que se han buscado, porque en su programa electoral nunca se habló de referéndum, solo se hablaba de declaración unilateral de independencia. En realidad están haciendo, o el señor Puigdemont está haciendo lo que prometió. Bueno, está siendo coherente. Está siendo coherente con lo suyo, pero no respetando a todos los catalanes. Y el motivo, o el modus vivendi de todo político. Yo, cuando me subo a las Cortes, cuando me subo al Congreso, a la tribuna, defiendo mi posición, pero porque creo que es bien para todos, para los que me votan y para los que no me votan. Cada uno hace lo mismo. En este caso, en Cataluña no está pasando eso. En Cataluña no se está tomando una decisión que va a ser buena para todos desde su punto de vista. No, es una decisión sesgada, que saben que solo va determinada para una parte de la población y que hay otra parte de la población que se le está señalando. Es que aquí no estamos hablando de todos esos funcionarios a los que se le está señalando, todos esos alcaldes a los que se le está señalando. Antes hablaba de la señora Colau, que ha mandado una carta a Europa solicitando... Me gustaría preguntaros de Europa, el debate, tenemos un tiempo muy constreñido. Solamente para decirlo, cuando se hace una reclamación ante una instancia internacional es porque o estamos en una dictadura o hay un Estado roto, y eso no pasa en España. Esa carta se la tenía que haber enviado a todos esos alcaldes a los cuales se están acusando, a todos esos alcaldes del PSC a los cuales se está acosando y haciendo linchamientos delante y manifestaciones continuas para que no respeten la ley, a todos esos funcionarios que tienen que poner la cara para defender la ley y que se les está acosando y violando sus derechos, a todos esos niños que se les señala porque sus padres, en este caso, no quieran defender la independencia. Ahí es donde tenía que ir la carta, y ahí es donde todos nosotros tenemos que estar juntos para velar por los derechos de todos y para respetar también a aquellos que no quieran ser independentistas. Si ser independentista es legítimo, lo que hay es que respetar las leyes. Europa. Me gustaría preguntaros por Europa, porque Europa, que hasta ahora hasta hace 2 días estaba callada, esto era un asunto interno español, parece que se está moviendo algo, no se sabe muy bien en qué sentido, porque evidentemente cuando alguien se pone en el foco del conflicto, en el foco de la actualidad, ayer mismo vimos al ministro de Exteriores en la CNN respondiendo a preguntas, vamos a decir así, incómodas, pues digamos nos ha puesto en el plano internacional como país conflictivo y país que podría tener problemas con sus fronteras. ¿Esto nos puede perjudicar a la economía española? ¿Creéis que puede acabar perjudicando? Hombre, a juzgar por cómo van las bolsas hoy, ¿no? Porque no se han enterado de nada. Y no ha habido ninguna alteración en ninguna agencia rating, no ha habido ninguna alteración en la prima de riesgo, por tanto hay quien está pensando que esto es una fiebre pasajera. Desde el punto siempre hay que mirar eso, no digo que el miércoles no nos dé un ataque, pero que para un ataque a la economía no hace falta que esté Cataluña, se sientan 6 en Nueva York a cenar y mañana provoca una crisis que nos afecta a todo el mundo. Pero bueno, quitando eso, ya sabemos cómo funciona esta historia, parece que no nos ha hecho mucho caso a esa historia. Otra cosa es el índole político, que en Europa tenemos estados plurinacionales como Bélgica. Ya sabéis que los belgas dicen el rey de los belgas, no el rey de Bélgica, con 3 comunidades lingüísticas, una muy pequeña y 2 más grandes, y tenemos una demanda ahí de cierta independencia. Yo siempre he pensado que acabarán Bruselas Distrito Federal, unos pasándose a Francia y otros a Holanda, porque al final Bélgica es lo que es. Tenemos Córcega, tenemos todavía latente el problema de Escocia, aunque se haya resuelto temporalmente, y eso sí que... Tenemos el Rosellón. El Rosellón también, bueno, entonces todo eso está ahí, que son problemas subyacentes que de una manera u otra se resolverán, y en eso sí que hay que poner la mirada
la política porque todos los ejemplos que van sucediendo nos valen. Pero hasta ahora la economía no. Esa pregunta se la tienen que hacer los independentistas catalanes. ¿Nos afectaría la economía si mañana esta cosa de la declaración de independencia, que suena a chiste, me fuera? Pues ya les he dicho. Me ha gustado, estaba invitado al PDCAT, que ya os he dicho. Yo he hecho varias veces esa pregunta y no hay respuesta. Les han dicho que se quedan ustedes al margen de la Unión Europea. Bueno, pues van a ver las consecuencias, aunque sea para un ratito, que no va a ser un ratito, porque fijaros el Brexit, que no es desguazar un Estado, que es irse a una unión política, y no saben cómo comérselo, van a estar 2 años, y no sabemos las cuentas que hemos de pasar, y ya estamos algunos arrepentidos, porque aquí curiosamente, espero que no pase en Cataluña, los que lanzaron el Brexit, como el señor Nigel Farage, resulta que lo lanzó y se fue a su casa jubilado. Dije, yo os quedé con el paquete, ¿no? Bueno, pues espero que no pase igual, pero eso es, el análisis político se da cuenta. Económico, yo hasta ahora no he visto ningún indicador que esté alterando. Esta mañana mismo he estado dando una mirada, no soy muy dado yo a las bolsas y esto, ¿no? Pero lo he dado porque me gusta mirar. He visto que todo está como estaba, incluso subiendo. Luego ahí hay por lo menos una parte de las grandes finanzas que están mirando esto como un juego de niños. ¿Qué opináis? Bueno, yo en el análisis de Andrés coincido en que en la parte económica, evidentemente, por el motivo que sea, probablemente porque nadie le da credibilidad ni considera que sea más allá pues, de un problema sin mayores consecuencias en la práctica y, por tanto, pues, los mercados y los indicadores económicos no lo recogen o no lo descuentan, o como lo queramos decir. Desde el punto de vista del debate político en Europa, es que las comunidades europeas, hoy la Unión Europea, ante todo es una comunidad de derecho y, por tanto, tendrá que velar, en definitiva, por el respeto al derecho comunitario y nacional. Y en ese sentido, pues tendrá que hacer las afirmaciones justas y necesarias sobre cómo este debate interno puede afectar a la propia Unión Europea. Y en ese sentido creo que es bastante obvio que si la Unión Europea es una unión de Estados y en la cual Cataluña forma parte por ser parte de España, porque es el Reino de España quien firma los tratados, pues evidentemente, no hay ninguna duda, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea y eso es lo que le corresponde decir a la Unión Europea, con todas las consecuencias que eso tiene. Defender lo contrario con vehemencia es sencillamente engañar y mentir. Lógicamente la Unión Europea de determinadas otras cuestiones de política interna no debe meterse, no debe pronunciarse y sería un error que lo hiciese, pero de lo que le afecta en tanto pues que organización internacional compuesta por estados, pues sí que tendrá que decir quién forma parte y quién no, o cómo se entra y cómo se sale, ¿no? Yo creo que España y Cataluña son economías plenamente integradas en la Unión Europea y sería dificilísimo el desmontaje de esto. Lo estamos viendo con el Brexit, que incluso tiene un tiempo y un debate que no se sabe no cuándo acaba, sino cuándo va a comenzar. Sin embargo, y aunque todas las declaraciones de la Comisión Europea y de la Unión Europea y de los países de Alemania, Francia han sido clarísimas, de los jefes de Estado, yo creo que hay un run en Europa que no entiende, no está a favor de la secesión de Cataluña, pero no entiende cómo se ha llegado a este punto. Porque en otras latitudes se ha resuelto de otra manera. En Escocia hubo un Reino Unido que se hizo sexy para los escoceses, y en otras latitudes tienen otra forma, yo creo que a lo mejor porque no son democracias de 40 años, sino mucho más antiguas o por lo que sea. Y sí que me da la sensación de que el jefe de Estado evidentemente va a cerrar filas con el gobierno de España porque seguramente institucionalmente es lo que le toca, pero no sucede igual con el ex primer ministro de Francia, cuando ya le pones un ex que empieza a poner algunas dudas. Yo creo que haría bien el gobierno también en escuchar estas voces de Europa ya para después del 2, no para el domingo porque ya seguramente llegamos tarde, pero para empezar a trabajar a partir del lunes. La afección a día de hoy es a nivel imagen y a nivel político. Es qué visión se está dando de España fuera de nuestra frontera y eso es una realidad. Hay algo que tiene en común tanto el proceso de campaña independentista en Cataluña con la campaña que se hizo, por ejemplo, en Reino Unido con el Brexit, y es la desinformación de todo el proceso. Todos aquellos que se radicalizan en una posición, en el caso de Reino Unido de ruptura, de salir de Europa, y en el caso de Cataluña de salir de España, hay una información sesgada en la cual no se explica realmente cuáles son las consecuencias, qué supondría si las ayudas europeas a la agricultura seguirían llegando, si no seguirían llegando. Yo he nacido en Reino Unido y he vivido un cuarto de mi vida en Cataluña. Tengo conexión con las dos partes. Hay mucha gente en Reino Unido y gente que conocemos, bueno, que conozco yo y mi familia, te dicen, nadie nos explicó lo que supondría esto.
Más allá de un eslogan, más allá de un sentimiento pasional, nadie explicó a la gente qué supone realmente esto, porque siempre el hilo pasional es mucho más sencillo de manipular, el mover las sensaciones y no la realidad. Y en Cataluña lo que se ha hecho es esto. El otro día mi compañero Javier Nat debatía con una compañera, creo que era del sobre esto, y el señor Javier Nat le decía, ¿usted sabe que cuando se vayan de Europa, si ustedes realmente quieren ser independientes, eso supondría una salida de Europa y que se acabasen todas las ayudas a la agricultura en Lleida, en Girona? Dice, hombre, no, eso no es así, eso no es la realidad. No, eso sí es la realidad, pero no lo quieren explicar. Entonces, realmente lo que se está haciendo en este momento es un proceso de engaño movido por un sentimiento más pasional, pero muy lejos de la realidad, y se intenta manipular el sentido de voto de personas sin dar la información. Yo creo, y es el deber de todos los partidos, hay que poner toda la información sobre la mesa, hacérsela llegar y luego cada uno que vote lo que quiera, que haga lo que quiera, en unas elecciones, elecciones autonómicas, en unas elecciones autonómicas. Pero, por supuesto, que hay que dar a conocer, y los dos movimientos radicales de secesión que hemos visto, en este caso el de Cataluña, y tiene mucha conexión con lo que pasó en el Brexit, es la falta de información. No se le está diciendo a la gente la realidad, no saben la realidad con la que están jugando, se está manipulando a parte de la sociedad. Una última pregunta, porque el tiempo se nos agota y bueno, pues cada uno tiene sus ocupaciones. ¿Los interlocutores del otro lado, estoy pensando en el señor Puigdemont, el señor Junqueras, sirven para este nuevo periodo que en teoría se va a abrir si no pasa nada el día 1? No. ¿O habría que ir a unas elecciones autonómicas en las que, bueno, pues el pueblo catalán vote realmente, conforme a derecho, y a partir de eso se conforme nuevas mayorías? A ver, empezamos, quien quiera. Bueno, no sé, es que esa pregunta se queda corta. Es decir, yo cuando estos días que hablan del bloque constitucional, que a mí me da mucha risa en el sentido de que constitucionales son todos los que están en las Cortes, porque si hubiera uno solo que no lo fuera, no estaría sentado en las Cortes. Otra cosa luego, los apellidos constitucionalistas y estas cosas que ponen. Yo, puestas las cosas así, y si hay que hablar de bloques, hablaría del bloque de la solución, para que se apunte todo lo que quiera solucionar y bloque del problema. Y digo esto porque posiblemente no solo los interlocutores, pero por la vía que vamos, si al final el día 2 por un lado se sigue en la intransigencia y por otro en la rendición y humillación, quizás sobran los dos gobiernos, el de allí y el de aquí. Y eso se ¿Qué quieres? ¿Elecciones generales aquí también? No, yo digo que quizás sobre y cada uno que lo suba como sea, porque a lo mejor si se hacen aquí y Rajoy se pone víctima y pide el favor de España que lo respalden, sale por mayoría absoluta, pero ese riesgo lo corren también allá, porque cuando se pide con tanta vocación, en un momento en que se ve cómo crece el independentismo, que haya elecciones pasado mañana, pues si se convocan antes de diciembre, si es que es posible desde el punto de vista de los calendarios, pues igual la efervescencia continúa y tenemos los mismos interlocutores o otros parecidos con la misma tesis. Porque aquí no es un problema de personas, es un problema de qué tesis se defiende. Y entonces, ¿qué haríamos, no? Con eso? A mí que no me gusta mucho conjeturar, pero sí prevenir. ¿Qué haríamos si vuelve a ganar el independentismo, esta vez por mayoría absoluta, donde ya estaría calificado si las hacen plebiscitarias a ir a una independencia una vez más? Entonces, no es una cuestión de si Puigdemont o tal, ¿no? Es decir, si hay capacidad para generar un bloque de solución, y ahí tiene que reflexionar Puigdemont o lo que eso significa con esas divisiones que se han dicho, que yo sé que existen en el PDeCAT y que ya veremos cómo se manifiestan, pero también en Moncloa tienen que reflexionar, porque se han generado tanto nacionalistas catalanes, tanto separatistas en Moncloa como nacionalistas españoles en la Plaza del Jaume. Bueno, a mí me preocupa esa especie de posición equidistante que expresas, en la que dices que sobran los dos gobiernos, es decir, sobra el gobierno, el del desafío, el de la ilegalidad, el de la perseverancia en el incumplimiento, el de la exclusión de las minorías, y también sobra el de la defensa de la Constitución. No, el que no encuentra soluciones, el que no encuentra soluciones. Lamentablemente, tanto la equidistancia a veces como la confusión la hemos visto en el Partido Socialista, y a mí, en fin, es un debate en el que desde luego no me apetecería entrar en este momento porque creo que no es demasiado constructivo, pero me sorprende tu planteamiento de, bueno, sobran, tal vez es un planteamiento que revela una cierta estrategia o táctica, no lo sé. No, en absoluto, es muy personal. Que sobren los dos gobiernos, en fin, cuando estamos poniéndonos en el gobierno de la defensa de la ley y los derechos de todos y en el gobierno del atropello de los derechos de todos, pues es una curiosa posición de indefinición y equidistancia, que insisto, pues no hay más que ver lo que vota el Grupo Socialista en el Congreso y lo que vota el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía. A lo mejor es que todavía tenéis algunas cuestiones que resolver internamente en vuestra casa para aclarar esa posición. En todo caso, yo, con toda la humildad, yo no sé si el presidente actual de la Generalitat y su gobierno tienen o no que ser los futuros interlocutores. Lo que sí creo es que si alguien se embarca
en un proyecto político delirante que atropella a las minorías el derecho, los procedimientos, y eso acaba en una general frustración, hombre, como mínimo tendremos que pedirle que asuma la responsabilidad política. En este caso sí, se lo tendrán que pedir los catalanes, porque ese es el gobierno de Cataluña. Evidentemente, hay mecanismos para que ese gobierno se renueve, para que se celebren elecciones, que yo ya no entro en la especulación de si saldrá o no más o menos fortalecido el bloque independentista. La realidad es que si nos hemos embarcado en esto y resulta que cuando llega el momento es un profundo fracaso que deja unas profundas heridas, pues lo más normal en política es que quien ha sido líder de eso asuma esa responsabilidad y se vaya. Creo que eso es lo más normal en política. Óscar. Sí, nosotros no estábamos de acuerdo con esta vía unilateral de referéndum. Creemos que puede haber un acordado y creemos que el Congreso de los Diputados es un espacio donde se podía haber autorizado, y porque tienen las competencias constitucionales para poder autorizar el Gobierno o el Congreso de los Diputados un referéndum acordado, podría hacerlo con una mayoría. El Gobierno pero o el sin embargo, Congreso, es evidente que si alguien ha considerado que esto es el referéndum unilateral y continúa considerando que es un referéndum unilateral con resultado vinculante y no lo puede aplicar, pues la solución sean unas elecciones en Cataluña, el Parlamento de Cataluña. Pero yo tampoco creo que vaya a haber un resultado muy diferente. Y al final, o se van los dos gobiernos, o entienden que es una demanda cada vez, yo creo, creciente en la sociedad civil española, que hay que dialogar. Y que hay que dialogar en un marco que a lo mejor supera el actual, y debe hacerlo, porque lo está pidiendo. Yo creo que está cundiendo un pesimismo en la sociedad española, porque parece que este problema es irresoluble, pero claro, yo creo que no nos podemos rendir. Yo creo que hay que escuchar voces que hablan del diálogo y que se están abriendo paso, y utilizar un poquito, bajar el tono con la cuestión de los niños y la cierta demagogia, que de verdad que en Cataluña no ayuda, porque no es lo que la gente en Cataluña ve. No he dicho ninguna mentira respecto a eso. Yo entiendo que duele y molesta, pero es una realidad que está pasando y que hay que decirla. Yo quiero decir una cosa. El Partido Socialista habla del gobierno del Partido Popular. Yo voy a dar nuestra posición. Si el gobierno de España en este momento fuese del Partido Socialista, nosotros haríamos el mismo apoyo a todas las medidas que tomase el gobierno para velar por los derechos de todos los ciudadanos de este país, que estén sujetas, por supuesto, a la ley y respetando nuestra Constitución, independientemente de cuál hubiese sido en este momento, porque no es el momento de estar diciendo, bueno, si el gobierno es tuyo, pues si no va bien tú te vas, o si es tuyo, si no va bien te vas. No, es el momento de decir, tenemos que estar juntos porque hay que respetar la Constitución y hay que respetar la ley. ¿Son interlocutores válidos el señor Puigdemont y el señor Junqueras? Evidentemente no, porque si se saltan las leyes democráticas, imperan su propia ley, saltándose todos los derechos de todos los catalanes, pues difícilmente se podrá llegar a una negociación sobre una democracia para alguien que en lugar de utilizar procesos parlamentarios, como ya se recogían en el Estatuto de Cataluña, utilizan la decisión unilateral, saltarse un estatuto de autonomía y crear una ley que a ellos les viene bien. Por supuesto que no son interlocutores válidos porque no han hablado y no han tenido en cuenta el mayor sentir de los catalanes. Cualquier gobierno, independientemente de si es independentista, de si no es independentista, de si es nacional, si es regional o si es de un ayuntamiento, cualquier grupo de gobierno tiene que trabajar velando por todos los ciudadanos de ese lugar, y no solamente por los que le votan a ellos. Y ahí es cuando empiezan las discrepancias y ahí es cuando empieza uno a no entender dónde está. Pero en este momento hay que estar del lado de la ley, del lado de la Constitución y de los derechos de todos los catalanes, para que no se señale a nadie, pero ni a uno por ser independentista, ni a otro por no ser independentista. Que se trabaje por respetar los derechos de todos. Bien, muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final del debate. Ha sido casi hora y media, a mí se me ha pasado un vuelo, es decir, pensaba que había sido bastante menos tiempo, ha sido hora y media. Evidentemente nos gustaría estar en Voz Populi con ustedes y con vosotros mucho más tiempo. Hay que agradecer a Melissa Rodríguez, portavoz de la Junta de Ciudadanos, a Óscar Guardingo, de En Comú Podem, senador de En Comú Podem, a Andrés Perelló, de la Ejecutiva del Partido Socialista, y a Francisco Martínez, portavoz de la Comisión del PP en la Comisión Constitucional, que hayan estado aquí. Y sin más, desear que la jornada del 1 de octubre en Cataluña sea pacífica, sobre todo pacífica, y que al día siguiente 2 reine la convivencia y haya una solución política para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.